13 de septiembre de 2024, viernes, las presiones de la administración a Venezuela no sirven de mucho porque no incluyen el petróleo. Entro directo al tema. La Casa Blanca, a pesar de reconocer el fraude, otorgó licencias para operar en Venezuela a varias petroleras como Chevron, Repsol, también a la francesa Maurel & Prom, creo que se llama, no sé, o Maurel & Prom. Pueden comerciar petróleo chavista y venderlo aquí en los Estados Unidos. No hay lío, ¿no? Claro, Y digo petróleo chavista no por retórica, sino porque la industria del petróleo en Venezuela es totalmente estatal y administrada por el gobierno de Maduro a su antojo. Por lo tanto, equivale a financiar o seguir financiando el régimen de Maduro. Todo lo demás es adorno. Estas son realmente las cosas importantes. Equivale a seguir financiando, por ejemplo, el contrabando humano hacia los Estados Unidos. Da igual que sancionen, como han anunciado con bombos y platillos, a funcionarios, si siguen manteniéndolo. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que porque su prioridad no es Venezuela, sino que el precio de la gasolina no suba en medio de la campaña electoral. Qué lástima. No sé por qué lo hacen. No, obviamente es eso y también es que estos dictadores, nosotros lo venimos hablando hace mucho tiempo aquí, estos dictadores han encontrado la fórmula de aliarse con el capital, con determinados intereses económicos que les permiten sustentarse. A nadie, Vietnam es un caso, nadie habla de Vietnam. Vietnam es un gobierno totalitario que opera con una junta colegiada. O sea, lo único que se puede decir a beneficio de ellos es que actúan más o menos colegiadamente entre una clase ahí. Pero entonces Vietnam produce para las compañías americanas, deja explotar petróleo. Vietnam tiene una excelente compañía de explotación de petróleo, en fin, y nadie tiene alianza con Estados Unidos. Mira, militares. Y hay otra cosa. Mientras las dictaduras de distintos géneros han revisado su modo de enfrentarse a sus enemigos, Estados Unidos sigue utilizando la misma metodología de 40 años atrás. Estados Unidos necesita revisar, necesita reescribir, reestructurar el modo de enfrentar esta neodictadura. Y estas dictaduras de nuevo tipo ya no son marxistas puras, son marxistas en combinación y complicidad con el capital. Claro. Entonces son sistemas híbridos. El mundo ha cambiado. Fíjate, se ha cambiado. Que ahora mismo estamos viendo en Fox a dos astronautas, una mujer y un hombre, la mujer con los pelos parados, flotando en el aire, ofreciendo una conferencia de prensa desde el espacio. Tú me vas a decir que el mundo no ha cambiado. Cuando tú ofreces una conferencia de prensa desde el espacio con los pelos parados, es una cosa tremenda, ¿no? Porque no hay gravedad allí. El mundo ha cambiado. Y ayer vimos SpaceX, que produjo la primera caminata espacial privada, vamos a decirle así. Así es. Y eso es interesante porque nos conduce a otra discusión. Yo les mencionaba la película Aloha, la pueden ver en Netflix, que parece una película romántica de amor. Oye, con las más grandes estrellas. Tiene a Bradley Cooper, tiene a Emma Stone, todos son oscarizados. Tiene a Rachel McAdams, esa canadiense que ha actuado en todas las películas románticas con todo el mundo, que es preciosa. Tiene a Alec Baldwin, tiene a Bill Murray. O sea, es una película de presupuesto, a pesar de que es una película ligera. El mensaje de la película, la trama es que ellos son unos del ejército y resulta que hay una empresa privada que va a lanzar un satélite y unos cohetes al espacio. Pero ellos descubren que detrás de la empresa privada en realidad hay un arma que para destruir el mundo, bla, 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 todo eso, ¿no? Y el mensaje de la película es que las empresas privadas no pueden explorar el espacio, que eso debe ser una exclusividad del gobierno porque el gobierno garantiza la paz, el gobierno es más seguro. Mentira, mentira. Hoy volamos en aviones porque eso que llaman aeronáutica civil
se desarrolló a veces con colaboración de los gobiernos, pero de manera independiente. Si hubiéramos esperado por los gobiernos, no tendríamos hoy una aviación civil, una aviación privada, ¿no? Por suerte en ese momento no había las leyes que le prohibieron a quienes empezaron a desarrollar la empresa privada. Está la película, por cierto, esa está en otro sentido. La película que narra la historia de este hombre que se empeñó en, que creó, creo que fue TWA, ¿no? Que la hace el DiCaprio. Hace la historia de él, que también hizo cine. Es una película de todos los esfuerzos que hizo ese señor, un poco alocado, todo lo que tú quieras, para promover los vuelos privados. Y entonces esa idea de que el gobierno es mejor, de que el gobierno es el que sí sabe, que el gobierno sí es el ético, mentira. Todas esas dictaduras que están enfrentándose a nosotros son dictaduras de gobiernos, de estados, centralizadas en mayor o menor medida. La de China es una dictadura comunista con un partido único, me digas lo que me digas, en maridaje con el capitalismo, un sistema híbrido. Rusia, más o menos la misma cosa. Bielorrusia, Kazajistán, todas esas dictaduras. Vietnam. Yo tuve que por cierto iba a estar en el programa de televisión Alburquerque, que hace rato que no iba. Alburquerque me presentó aquí al embajador de Gran Bretaña en Cuba, que vino aquí para enterarse del otro lado de la historia, como si no la supiera. Resulta que descubro que había sido 4 años embajador de Gran Bretaña en Vietnam. Y entonces él creía que era bueno comerciar con Cuba para el exilio, para Estados Unidos. Y le hice una pregunta muy sencilla, que me la respondió, gracias a Dios, con sinceridad. Le dije, cuando Estados Unidos le retiró el embargo a Vietnam y empezó a comerciar libremente con Vietnam, ¿debilitó o fortaleció al Partido Comunista? Me dijo, bueno, lo ha fortalecido. Digo, bueno, ¿por qué nos vienes a pedir aquí que nosotros hagamos algo para fortalecer el Partido Comunista de Cuba? No le veo ningún sentido. Entonces, ¿por qué es eso? Es una mentalidad que hay metida en todo esto. No sé. Mira, yo ahora me estoy leyendo los diarios de George Kennan, que fue el hombre que más influyó probablemente en la política norteamericana en los 40, los 50 y los 60. Estaba al frente del departamento de Rusia y los países comunistas. Hizo el famoso memorando ese que cambió la política de Estados Unidos hacia Rusia. Y Kennan dice una cosa, dice que Estados Unidos, las características propias de la democracia de Estados Unidos y de la organización de su gobierno le impide a un país con tantos intereses tener políticas a largo plazo, lo cual dice es una verdadera desgracia para nosotros y para el mundo, y justamente tú lo ves, o sea, es una debilidad y es una fortaleza a la vez, porque tiene la capacidad, si de verdad hay libertad, de ir rectificando por el camino. Claro, mientras que cuando se involucran los países centralizados en un plan a largo plazo del cual no se pueden salir, tiene que ser solo el poder el que desvíe la situación. Por ejemplo, tú ves la situación con Venezuela y con Cuba. Se llevaba una política, los tenían ahogados. No, yo sé, tiene su desventaja, pero por ejemplo, hace poco también leí, tú sabes que unos años antes de que Colón descubriera América, en China se hizo una enorme flota de descubrimiento, pero cientos de barcos. Hay un libro sobre eso, 1452, creo que se llama una cosa. Que llegó casi hasta las costas africanas. Y luego, ¿no? Dicen que llegó hasta América. Sí, no, eso es una exageración. Tenían África atravesada por el medio, ¿no? Sí, la escribió un tipo, un gran... llegaron por el Pacífico. Un gran marino británico que fue capitán de submarino. Eso, el libro, ahora te voy a buscar un libro muy interesante. Sí, bueno, pero los hechos factuales, ¿cómo es? Sí, dejaron mojones, valga la palabra en su sentido arquitectónico. Dejaron mojones chinos en África. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ¿y por qué no colonizaron? ¿Por qué no siguieron? Porque el poder de China en esa época, a lo largo de casi toda su historia, estaba muy centralizado. Y cuando llegaron, pues el poder central llegó a la conclusión de que eso era un gasto innecesario, que lo echó abajo. Mientras que canceló las flotas. Exactamente. Pero como en Europa
los poderes eran varios y distintos, pues entonces da igual. Colón primero fue al rey de Portugal y no le hizo caso y se fue al de España. La hermano Diego Colón estaba tratando, que eso es increíble, cuando Colón regresa, su hermano estaba tratando de convencer a los reyes británicos del viaje. O sea, no sabía que su hermano ya había descubierto y lo llama. Y quiero decirte, fíjate las comunicaciones qué complicadas eran, que Colón regresa en su segundo viaje. Eran unos navegantes tremendos. Y le deja las coordenadas a su hermano para llegar a la Española, que es República Dominicana y Haití hoy en día. Y llegó a una tierra nueva. Llegó tremendo, así. Oye, eso es tremendo, ¿no? Tremendo. Eso era navegar, ¿no? El GPS es una broma. Esas flotas chinas fueron legendarias. Inspiraron, iban al mando de finalmente de un almirante, el almirante Zen, que era un eunuco que se había criado como mascota del emperador. Y el emperador lo había terminado haciendo jefe de la flota. Y esa flota inspiraron leyendas como la de Sinbad el Marino y otras muchas. Dicen que si esas flotas no llegan a ser canceladas, China se come a Europa. Claro. Eran barcos donde llevaban sembradíos nada más. Barcos donde llevaban nada más carnicerías. Barcos donde llevaban estanques con peces. Era así. Eran comunidades navegantes. Exactamente. Era una especie de nómada del mar. Algo increíble. Por eso te digo que los poderes centrales o centralizados tienen esa capacidad de la que habla Andrés, que tiene hoy China y Rusia, de a largo plazo mantener una estabilidad que les permite pues hacer... sin que cambie un funcionario, que cambie... Pero a la misma vez quiero creer que tienen la desventaja de que les es difícil la renovación y la improvisación, ¿no? Y poníamos el ejemplo de la flota china, que un solo emperador la canceló y nadie pudo pararlo. Sin embargo, en Europa la colonización, el descubrimiento de América y todo lo que vino después es el producto de la competencia entre los distintos reinos. No había un reino central, ¿no? Colón fue de puerta en puerta y nadie le hizo caso hasta que la reina... Pasaron muchas cosas mágicas en ese 1492. Se casaron Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Crearon el primer estado unitario de Europa, el primer país, la primera nacionalidad. Fíjate, es increíble, porque cuando los demás eran estados feudales, ciudades-estados, que cómo se llamaba, expulsaron a los moros. Principados, marquesados. Cuando toman Granada, descubren América. O sea, eso es un año mágico, ¿eh? Ahí pasa de todo. Pero lo que tú dices, había una gran competencia entre todos esos poderes, Inglaterra, Francia, Holanda, que Holanda en ese momento... Entonces aquí estamos débiles ante estos poderes, ese es el problema, porque ellos pueden de manera... Y además ahora están todos poniéndose de acuerdo contra Occidente, pero yo quiero confiar en que la libertad, la variedad, los chequeos y balances, la competencia. El problema es si lo que nos está planteando la izquierda aquí es el cierre o la limitación de esa competencia. Claro. No, y que China y Rusia pueden tener una alianza oportunista también. La tienen, totalmente. Por eso. La tienen. Bueno, ahora los drones resulta que están dándose los chinos toda la tecnología. Por eso que digo yo que cuando digo que es oportunista es que no es a largo plazo, ¿entiendes? Cuando termine esto, que puede ser ventajoso para los dos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Antes de irnos a la pausa, vuelvo a esta cosa tremenda de que estamos en tiempos nuevos y que los políticos tienen que adaptarse a esos tiempos nuevos y no lo parecen estar haciendo. Que estamos viendo una conferencia de prensa de 2 astronautas desde el espacio. O sea, eso es una cosa. Y entonces, mientras tanto, hay imágenes de la estación espacial. Estos 2 astronautas, sospecho que son los que se han quedado trabados allí. Mismos son. Sí, entonces, que tiene que ir a salvarlo, ¿quién? Elon Musk. Tiene que ir a salvarlo, porque eso es Boeing en el maridaje con la NASA. Hasta la NASA ha tenido que decir que la caminata espacial de SpaceX fue todo un éxito y está más alto, bastante más alto que la Estación Espacial Internacional. Así que toda esa idea de que nos meten en la cabeza de que el Estado es mejor organizador, es garante de la paz, y no, eso es un cuento chino, ruso, socialistoide,
vuelvo al ejemplo claro de que en la aviación civil hoy podemos ir a Europa o a Boston en un avión porque son aviones privados, porque la aeronáutica civil creció a veces pero la mayoría del tiempo al margen de los gobiernos no los controlaron. Entonces, nos decía por esa película Aloha con Bradley Cooper, Emma Stone y todo eso, que la idea es en Hawái de que la exploración espacial no puede dejarse en manos privadas. Esa sospecha permanente sobre el mundo privado, que es lo que yo veo en un sector aquí que está en el poder, lamentablemente, me parece más peligroso que todo lo demás. Todo lo demás. 870 millas de altura. Estaban haciendo la caminata espacial a 870 millas de altura. La altura más grande que haya alcanzado un astronauta desde el programa del Apolo. 870 millas. Sí, porque eso es otra cosa que Elon Musk es como un Howard Hughes. Howard Hughes es la película que hace Leonardo DiCaprio. Que, mira, ahora está metido en otra polémica porque dijo que si Taylor Swift él la ayudaba a tener hijos y a cuidarle los gatos. Entonces están diciendo que es totalmente un bullying machista. Dice, qué conversación tan interesante. Mejor que mi high school. Culturízate con Cao y sus amigos. Ya tú sabes, sí. Copiemos. Gracias. No, estamos tratando. Hoy tengo gota de cultura, por cierto. Y también tenemos un reportaje, por ahí tenlo listo, de nuestra querida colega Adriana Navarro sobre la basura. Nadie quiere la basura, ¿no? Como la canción aquella, esconderse que viene la basura. Hay una pelea de dónde van a poner el incinerador. Ajá, que se quemó el del Doral, que ya yo estoy a sospechar que alguien lo quemó porque ha creado un rollo tremendo. ¿Y qué pasa con los 11,000? No hay dinero y los 11,000 millones de dólares de presupuesto, o sea, la equivocación de para qué sí. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.